genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 381. Doble espía. Feng Yu se volvió hacia el alcalde Zhang y el jefe Lee para explicar. Quería que Translator Yue fuera un espía agente doble. ¿No se arrepintió este traductor Yue de sus acciones y quería una oportunidad para cambiar? ¿Por qué no utilizarlo en esta negociación? Zhang Ruijian y el jefe Lee se miraron. Así es. Dado que los funcionarios rusos habían sobornado a Translator Yue, ¿por qué deberían seguir siendo caballeros y seguir las reglas? Este trato fue para Beam City. A lo sumo, obtendrán una mala reputación. Pero lo más importante, eran los agricultores de la ciudad de Beam los que se beneficiarían. Zhang Ruijian y el jefe Lee decidieron seguir los planes de Feng Yu. Feng Yu estaba feliz. Esto fue como una guerra. ¿Cómo se puede ganar una guerra sin utilizar algunas tácticas? Pero, ¿por qué Zhang Ruijian lo miraba con disgusto? Zhang Ruijian parecía haber sido engañado por Feng Yu. ¿Eh? ¿Lo engañé en el pasado? Tal vez. Pero había aumentado los ingresos fiscales del gobierno de la ciudad y los ingresos de los civiles. Feng Yu habló con el traductor Yue por un tiempo, y el traductor Yue miró al alcalde Zhang. El alcalde Zhang asintió con la cabeza. Puede hacer lo que él dijo. Después de que termine esta negociación, entregará el dinero que les había quitado y dejaré que el asunto descanse. El traductor Yue se sintió aliviado. Solo que no tenía suficiente dinero para su boda. Él y su prometida estaban trabajando. Podrían posponer su boda. Pero si hubiera perdido su trabajo, todo se habrá ido. Su prometida incluso lo dejaría. Además, Feng Yu le había dicho que si las conversaciones continuaban según lo planeado, le enseñaría una forma de permitir que su prometida se casara con él. Y esa noche, Ivanov y su equipo estaban en el Palacio Cultural, viendo actuaciones. Aunque no entienden chino, se divierten. Sintieron que el gobierno de la ciudad de Beam estaba más inclinado hacia Rusia. Si no es así, ¿por qué el gobierno de la ciudad de Beam prepararía tales actuaciones para ellos? Volverían a Rusia después de que terminara la negociación. Volverían con un logro considerable. Australia y Beam City estaban demasiado alejadas. El clima también fue diferente. Sentían que Australia no era una amenaza para ellos. Después de la actuación, el traductor Yue y los funcionarios del gobierno de la ciudad de Beam enviaron a Ivanov y su equipo de regreso a su hotel. El traductor Yue esperó a que los funcionarios chinos se fueran y regresó en secreto a la habitación de Ivanov. En la habitación de Ivanov, había otro oficial ruso. Era compañero de clase de Translator Yue. Yue, ¿tienes alguna buena noticia para nosotros? Ivanov sonrió y preguntó. Estaba muy seguro de que ganaría en esta negociación. El traductor Yue tenía una expresión preocupada en su rostro. Ivanov le hizo una señal a su asistente y este le dijo. Yue, no te preocupes. Si su información es útil, le pagaremos bien. Tuvimos negocios 2 veces, y deberías ver nuestra sinceridad. El dinero que te dimos debería ser suficiente para tu renovación y boda. El traductor apretó los dientes y dijo. Esta vez quiero $100.000. ¿Qué? 100.000 USD. Esto es un robo a la luz del día. Ivanov se puso de pie. 100,000 USD fue más que el salario de por vida del traductor Yue. Imposible. El compañero de clase del traductor Yue trató de hablar con él. Yue, ahora no podemos darte tanto dinero. ¿Por qué no me cuentas primero la información que recibiste? Si tu información fuera crucial, lo convencería de que te diera $2.000. Según los tipos de cambio actuales, 2.000 USD eran unos 10.000 RMB. Se trataba del salario de 5 años del traductor Yue. Esta fue una gran oferta. Aunque los funcionarios rusos pudieron ofrecer más de $2.000, el ingreso promedio de los chinos era escaso. Su oferta se basó en el ingreso promedio de China en ese momento. El traductor Yue negó con la cabeza. No. Mi información definitivamente vale 100,000 USD. Te arrepentirás si no me escuchas. El traductor Yue insistió e Ivanov vaciló. Si la negociación fracasaba, no obtendrían ningún crédito. Incluso podrían ser castigados por sus rivales políticos. Además, esta suma de dinero no era de su propio bolsillo. Pueden reclamarlo como gastos de su gobierno. Si pudieran cerrar este trato, sus superiores cerrarían un ojo y los dejarían ir. Después de todo, hacían esto por el bien de su patria. Pero este traductor Yue era demasiado codicioso. Quería $100.000. Si aceptó sus demandas ahora, pedirá mañana $200.000 por otra información. 5,000 USD. Esta es la oferta final. Ivanov lo probó.
El traductor Yue se puso de pie. Señor Ivanov, me iré entonces. Creo que te arrepentirás de otros 2 días. Espera, 10,000 USD. El traductor Yue no se detuvo y siguió caminando hacia la puerta. Multa. Estoy de acuerdo. El traductor Yue volvió a su asiento. Habías tomado una sabia decisión. Pero solo te daré 10,000 USD primero. Después de escuchar su información, decidiré si le pago el resto. Ivanov agregó una condición. Pago total de 100.000 USD. Te lo diré una vez que reciba el dinero. ¿No tienes miedo de que les cuente a tus líderes que recibes dinero de nosotros? Ivanov lo amenazó. El traductor Yue respondió. Entonces continúa. A lo sumo, perderé mi trabajo. Tú, sin embargo, deshonrarás a Rusia por sobornarme. También serás despedido e incluso el resto de los miembros de tu equipo serán castigados. Soy solo una persona y arrastraré a todos los de tu equipo conmigo. Ivanov miró a su asistente y le dijo. Ve a buscar los rublos. Dije que quiero USD. Solo USD. Una vez que reciba el dinero, me iré de China. Entonces, este fue su último trato. No es de extrañar que quisiera una suma tan grande de dinero. Pero si esta información no valía este precio, Ivanov no permitirá que Translator Yue salga de la habitación. 10 minutos después, el asistente de Ivanov regresó y colocó una bolsa sobre el escritorio. Había 10 paquetes de USD. La respiración del traductor Yue se aceleró cuando vio la bolsa de dinero. El traductor Yue buscó el dinero, pero Ivanov lo detuvo. Dime qué información tienes. Multa. ¿No tiene curiosidad por saber por qué el alcalde Zhang no se presentó a las charlas de esta tarde? Pensé que tenía algunos asuntos urgentes que atender. Así es. Estaba atendiendo algunos asuntos. ¿Pero sabías a dónde fue? Fue a Shenzhen para reunirse con el equipo del Ministerio de Agricultura de Australia. ¿Qué? El equipo agrícola australiano también está aquí. Ivanov se sorprendió. Eso significa que China tenía un plan de respaldo. Así que las celebraciones de bienvenida de esta noche no fueron para fomentar las relaciones, sino para detener el tiempo. ¿Y qué? Supimos de esto por la tarde. Esta información no vale 100.000 USD. Ivanov dijo furiosamente. ¿Qué pasa si les digo que el objetivo real de Beam City es Australia? Las conversaciones con Australia habían comenzado desde el año pasado. Solo te están usando para presionarlos. Las condiciones ofrecidas por los australianos fueron mucho mejores que las tuyas. Si va a dejar escapar esta oportunidad, entonces considere este viaje como unas vacaciones cortas para usted y su equipo. Ivanov se sorprendió. ¿Somos solo la segunda opción? Capítulo 382. La vida es como una obra de teatro, todo depende de tus habilidades de actuación, parte 1 de 3, repite lo que acabas de decir. ¿Somos la segunda opción? ¿Que no me crees? Entonces, dígame una razón por la que el alcalde de la ciudad de Beam no participa en conversaciones tan importantes. ¿Por qué la ciudad de Beam envió a un teniente de alcalde para negociar con usted? Y además, ¿por qué se fue en medio de la negociación? Ivanov se quedó sin palabras. Si no pudiera cerrar este trato, no tendría el crédito e incluso sería castigado. Oh, dado que el traductor Yue estaba dispuesto a decirle esto, entonces eso significa que tenía una solución para resolver este problema. Yue, ¿tienes alguna forma de dejarnos ganar? Seguramente tienes un plan en mente, ¿verdad? ¿Qué le ofreció Australia a Beam City? Dime. También podemos igualarlos. El traductor Yue respondió con una sonrisa arrogante. Por supuesto. Si no, tampoco te pediría tanto dinero. Ahora, ¿crees que mi información vale $100.000 estadounidense? Sí. Cuéntanos tus planes. La solución es que su lado rebajará sus condiciones y le pediré a mi hermano que estropee las conversaciones de Australia y Beam City en Shenzhen. ¿Eh? ¿Tu hermano puede estropear las conversaciones allí? Por supuesto. Mi hermano mayor también es traductor y está a cargo del equipo de traducción para las conversaciones entre Australia y Beam City. Necesita verificar todos los documentos traducidos en esa reunión. Si cambió algunos datos de los documentos, tendrá muchas posibilidades de ganar. Pero tu lado aún debe aceptar las demandas de Beam City. El traductor Yue había seguido las instrucciones de Feng Yu. Al principio, tuvo miedo. Incluso su voz temblaba y le preocupaba que Ivanov se enterara. Pero Ivanov y su seguidor no se dieron cuenta de esto. Pensaron que Translator Yue estaba demasiado emocionado para ver el dinero. También estarán emocionados si ven 100.000 USD frente a ellos. ¿Cómo deberíamos reducir nuestras condiciones? Mañana deberías mirarme.
Seguiremos nuestras señales anteriores. Si las condiciones son aquellas en las que Beam City no se rendiría, tocaré mi taza con ambas manos. Si las condiciones son las que daría la ciudad de Beam, entonces sostendría la taza para beber agua. Usted mismo decidirá si está dispuesto a aceptar las condiciones de Beam City. El traductor Yue señala el dinero. Se está haciendo tarde. Debería irme. Si me quedo aquí demasiado tiempo, la gente se dará cuenta de mí. Ivanov se aferró a la bolsa de dinero, sacó aproximadamente la mitad y se la pasó al traductor Yue. ¿Cuál es el significado de este? ¿Quieres retractarte de tus palabras? Sin mí, no conocerás la línea de base de Beam City. El traductor Yue rugió. No, no me retractaré de mis palabras. Pero este asunto aún no ha terminado. No puedes llevarte todo el dinero. Recibirás la mitad primero, y después de todo el trato, recibirás el resto. Simplemente para decir, si no hubo un trato, entonces Translator Yue solo recibirá 50,000 USD. El traductor Yue miró fijamente a Ivanov durante un rato y volvió a bajar. Bien. Pero debo recibir el dinero antes de que firmes el contrato. Si no, estropearé el contrato. Créame, es fácil para mí estropear los contratos. El traductor Yue se fue e Ivanov llamó a sus ayudantes a su habitación para conversar. Los tres estarán compartiendo el crédito y los sobornos ofrecidos también se repartieron entre ellos. Pero sus demandas aún tendrían que ser discutidas. La expectativa de Rusia era simple. Debe haber gente cultivando en los campos, y parte de su cosecha debe ser entregada a ellos. Los tres no sabían cuál era el resultado final de Beam City y qué condiciones aceptaba Australia. Los tres decidieron mirar las señales de Translator Yue y decidir en el acto. Después de salir de la habitación de Ivanov, el traductor Yue no regresó a casa. En cambio, fue al gobierno de la ciudad. En secreto, llevó una bolsa a la oficina de Zhang Ruiqian. Solo lo vieron algunas personas que todavía estaban trabajando. Alcalde Zhang, seguir las instrucciones del señor Feng y le conté todo a Ivanov. Estos $50,000 son de él. Lo había entregado todo. Una vez finalizada esta charla, me dará otros 50,000 USD. Te juro que no me quedaré ni un centavo. Zhang Ruiqian miró con los ojos abiertos. 50,000 USD. ¿Qué instrucción le dio Feng Yu al traductor Yue? ¿Cómo es que los rusos estaban dispuestos a darle sobornos de $50,000? Feng Yu asintió. Esto es normal. No hay problema. Mañana, cuando le pregunten, dígales que el gobierno de la ciudad de Beam decidió suspender temporalmente las negociaciones. Traerás a esos rusos a visitar las atracciones de nuestra ciudad de Beam. El traductor Yue se sorprendió. ¿No continuaremos con las conversaciones mañana? Ese era nuestro plan anterior. Ahora había sido cambiado. Ahora estamos hablando con los australianos. Este lado puede esperar. ¿Qué hay de malo en esto? Feng Yu se rió. Zhang Ruiqian también entendió por qué Feng Yu tomó esa decisión. Esto fue para poner ansioso a la otra parte. Cuanto más ansiosa esté la otra parte, mayor será la probabilidad de que cometa errores. De esta manera, sería más fácil para ellos reducir sus demandas. Solo sigue las instrucciones de Feng Yu. Vuelve primero. Sea natural mañana. Feng Yu se volvió hacia Zhang Ruiqian. Alcalde Zhang, pensé que iría al gobierno provincial a trabajar. Deberías irte ahora. Zhang Ruiqian asintió y le dio unas palmaditas en los hombros a Feng Yu. No dejes que se aprovechen de nuestra ciudad. ¿Y qué? ¿Viste con tus propios ojos que el secretario de Relaciones Exteriores entró en la oficina de Zhang Ruiqian con una bolsa y se fue con las manos vacías? ¿Feng Yu también estaba dentro de la oficina? Bien, el teniente de alcalde Shu colgó el teléfono y se burló. Zhang Ruiqian, pensé que eras una persona justa. Entonces, eres una persona que acepta sobornos. HRMP. ¿Cómo se puede promover a este tipo de personas? No debería ser el alcalde ejecutivo. Quizás pueda asumir su puesto. Quizás pueda trabajar durante un par de años antes de mi jubilación. Si voy al gobierno provincial, incluso podría ser degradado. Esta fue una buena noticia. Si fuera 1 o 2 meses después, el teniente de alcalde Shu no tendría esta oportunidad. Y el gerente Yu del Hotel Internacional había recibido instrucciones del gobierno de la ciudad para dar el mejor trato a los funcionarios rusos. Esos funcionarios rusos no pueden salir del hotel por sí mismos. Debe haber alguien del gobierno de Beam City que los acompañe. Esto fue para evitar que ocurrieran accidentes. También hubo otra instrucción. Ningún extraño debería molestar a los funcionarios rusos.
HMMM y las líneas telefónicas en la sala de oficiales rusos deberían cortarse. Esto fue para evitar que recibieran llamadas molestas, que perturbarían su descanso. El gerente Yu estaba pensando en su corazón que nadie se atreve a hacer llamadas molestas a las habitaciones del International Hotel. Pero como había recibido esta instrucción del gobierno de la ciudad, pudo seguirla. Cortó las líneas telefónicas de las habitaciones y les dijo a los funcionarios rusos que estaban haciendo inspecciones en las líneas telefónicas de la zona. Tardaría 1 o 2 días. Si los oficiales necesitan hacer llamadas, pueden usar los teléfonos en el vestíbulo. Feng Yu vio que su plan avanzaba sin problemas. Aunque había muchas lagunas legales, y tal vez algo no saliera según lo planeado, sabía que Rusia estaba más ansiosa que la ciudad de Bin. No había forma de que su simple plan fallara. Capítulo 383. La vida es como una obra de teatro, todo depende de tus habilidades de actuación, parte 2 de 3. ¿Qué? ¿Se suspenderán las negociaciones por hoy? Ciudad Bin había enviado gente para que nos llevara por la ciudad. Ivanov estaba desconcertado. ¿Por qué se pusieron antiguas las conversaciones? ¿Quién diablos quiere recorrer tu ciudad? Bin City era solo una ciudad cubierta de nieve y hielo. No hubo mucha diferencia con Rusia. Rusia tenía mejores paisajes. ¿Podría ser que el gobierno de la ciudad de Bin estuviera tratando de retrasar el tiempo y negociar con Australia primero? Si Australia hubiera llegado a un acuerdo con Bin City primero, Rusia estaría fuera de este juego. No. Debemos hablar con la ciudad de Bin de inmediato. Dado que el gobierno de la ciudad de Bin estaba tratando de poner excusas, entonces debería tomar la iniciativa. Oh, señor Ivanov, ¿quiere continuar con las negociaciones? Todavía hay tiempo. La tierra solo se puede arar en abril y la siembra solo puede comenzar en mayo. No hay diferencia si podemos llegar a un acuerdo ahora o mañana. Además, el líder de nuestro equipo de negociación no se encuentra en Bin City. No hay quien tome decisiones. El jefe le habló lentamente, tomándose su tiempo. Aparte del alcalde Zhang, ¿no hay otros líderes alrededor? Este acuerdo afectará la relación entre nuestras dos naciones. Consideramos este acuerdo muy bien y China también debería mostrar algo de sinceridad. Insistió Ivanov. Pero habíamos planeado el itinerario de su recorrido y habíamos pagado el dinero. Si usted y su equipo no van, no puedo responder ante mis superiores. ¿Qué tal si continuamos con las negociaciones mañana? Hoy continuaremos como estaba previsto. Te llevaré por la ciudad de Bin. El jefe le fingió ceder de mala gana. Ivanov tampoco se atreve a presionarlo demasiado. Multa. Entonces mañana. Australia, esa parte no debería poder llegar a un acuerdo en un día. El traductor Yue definitivamente lo ayudará por esos 50,000 USD. Al día siguiente, Ivanov y su equipo fueron al gobierno de la ciudad y se les notificó que el jefe Lee se había enfermado. Ayer se había resfriado cuando llevó a Ivanov y sus hombres por la ciudad de Bin. Hoy no pudo continuar con las conversaciones. Incluso había otros miembros del equipo de negociación de Bin City alrededor, no podían tomar las decisiones. Ivanov necesita esperar hasta que el jefe Lee se recupere. Ivanov estaba seguro de que el gobierno de la ciudad de Bin estaba perdiendo el tiempo. Intentó preguntar por el alcalde Zhang, pero le dijeron que se había ido a otra provincia por trabajo. ¿Quién diablos cree esas mentiras? Debe estar en Shenzhen negociando con los australianos. Todos los alcaldes adjuntos están ocupados. Ivanov no cree que todos los líderes estén ocupados. Sabían cómo funcionan las ciudades de China. Una ciudad tiene al menos de 7 a 8 diputados alrededor. ¿Cómo es posible que todos estén ocupados al mismo tiempo? No. El gobierno de la ciudad de Bin debe continuar con las negociaciones lo antes posible. Si no, iría a buscar a los líderes de la provincia de Longjiang. Este asunto concierne a dos países. Los líderes seguramente tendrán prioridad en esto. Aunque Rusia ya no formaba parte de la fuerte Unión Soviética, Rusia todavía se consideraba una de las superpotencias del mundo. Tenían una de las fortalezas militares más fuertes. China no puede simplemente ignorarlos. El alcalde de la ciudad de Bin recibió las quejas del equipo de negociación de Rusia. El equipo ruso se había quejado de que el equipo de negociación de Bin City no fue sincero en este trato. Esto afectaría la relación entre ambos países. Zhang Ruijian ya le había informado al alcalde sobre su plan y lo que estaba sucediendo. Aunque el alcalde sintió que el plan de Zhang Ruijian era demasiado astuto, esto beneficiaría a la ciudad de Bin. Mientras los rusos no sepan esto, todo irá bien.
Una vez firmado el contrato, sería demasiado tarde para que se arrepintieran. El alcalde acordó continuar las negociaciones con los representantes de Rusia personalmente, e Ivanov se sintió aliviado. La parte australiana solo estaba hablando con los alcaldes adjuntos, e Ivanov y su equipo estaban hablando con el alcalde. Incluso si los australianos tuvieran mejores ofertas, el alcalde aún tendría el poder de anular. Pero después de que comenzaron las negociaciones, Ivanov descubrió que el alcalde era más difícil de manejar en comparación con Zan Ruikian. El alcalde hizo muchas demandas y fue más duro de lo que se había discutido anteriormente. Esto demostró que el gobierno de la ciudad de Bin no fue sincero al hablar con ellos. Debido a esto, Ivanov le pidió al traductor Shue que le pidiera a su hermano que creara problemas para el equipo australiano. Después de todo, el traductor Shue se había llevado su dinero. Al día siguiente, el gobierno de la ciudad se puso en contacto con Ivanov y le dijo que querían continuar con las negociaciones. Pero Ivanov estaba decepcionado. Aunque las condiciones no eran tan duras como el día anterior, Rusia estaría sufriendo pérdidas si aceptaba. Si Ivanov hubiera firmado este contrato, no obtendría ningún crédito cuando regresara a Rusia. Incluso podría perder su trabajo. Más tarde ese día, Beam City cedió y bajó aún más sus condiciones. Esto demostró que el hermano de Translator Shue había comenzado a crear problemas para el equipo de negociación en Shenzhen. Ivanov pensó que esta era su oportunidad. Todo se reduce a cómo pudieron aprovechar esta oportunidad para cerrar el trato. Aunque la ciudad de Bin tenía una gran población, no había muchos agricultores que estuvieran dispuestos a trabajar en el extranjero. El gobierno de la ciudad de Bin no puede firmar un contrato con Rusia y Australia. Otras ciudades de China pueden cooperar con Australia. Bin City estaba ubicada justo al lado de Rusia y era el socio ideal para Rusia. Por la tarde, las negociaciones se desarrollaron sin problemas. Habían estado de acuerdo en los detalles menores, pero los problemas principales aún no estaban finalizados. Ambas partes se negaron a dar marcha atrás. La superficie del terreno, el costo del arrendamiento, la duración del arrendamiento y la forma de pago fueron los principales problemas en los que ambas partes no pudieron encontrar un término medio. La ciudad de Bin quería que los agricultores decidieran el área de la tierra, y se les permitiría cultivar los terrenos baldíos. Bin City también exigió un alquiler bajo, y la duración del arrendamiento debería ser de al menos 10 años. Esta duración se puede ampliar, pero el mínimo será de 10 años. Bin City también exigió pagar a Rusia al final de cada año con la cosecha del agricultor. Los agricultores no necesitan pagar nada antes de la cosecha. Los agricultores pagarán los alquileres por sí mismos, y Bin City no será responsable si los agricultores no hicieran ningún pago. Si hubiera algún desastre natural, las rentas se reducirían a la mitad. El lado de Rusia tenía ideas diferentes. Querían que la ciudad de Bin ocupara al menos 10,000 hectáreas, y las tierras cultivadas en el desierto se cobrarían lo mismo que los campos. Después de la duración del arrendamiento, los agricultores pudieron devolver esa tierra a su estado anterior. Los agricultores pudieron volver a plantar pastos y árboles. Los alquileres deben basarse en los promedios de las valoraciones de los últimos años. Los rusos utilizaron los años en los que la tierra costaba más en la Unión Soviética. La duración fue de 5 años. Eso era lo máximo que podían aceptar y después de 5 años volverían a negociar. Los alquileres deben entregarse antes de que comience la agricultura. Al año siguiente, los agricultores podrán utilizar parte de su cosecha para pagar el alquiler. Había una gran diferencia entre las condiciones de ambos lados. Las negociaciones volvieron a estancarse. En ese momento, el traductor Shue volvió a Ivanov y le pidió $20.000. Ayudaría a Ivanov a averiguar qué condiciones quería el equipo de Australia. El traductor Shue le había quitado $10.000 el primer día. Recibió otros $20.000 en las siguientes rondas de negociaciones. Esta vez, quería dinero de nuevo. Dado que Ivanov ya le había dado al traductor Shue 80,000 US, sin embargo, las negociaciones aún estaban estancadas. Si se niega a proporcionar al traductor Shue estos 20,000 US ahora, todos sus esfuerzos y el dinero gastado se desperdiciarían. Si cerraba el trato a su favor, entonces estos $100.000 estarían bien pagados. Multa. Si puede ayudarnos a averiguar lo que ofrecen los australianos, le daré estos 20.000 US. Capítulo 384. La vida es como una obra de teatro, todo depende de tus habilidades de actuación, parte 3 de 3. ¿Vas a ir al gobierno de la ciudad de nuevo? Lina hizo un puchero.
Feng Yu le había pedido a Lina que fuera a la ciudad de Bin, pero Feng Yu había estado muy ocupado estos días. No tuvo tiempo de acompañar a Lina. Lo único que hizo a Lina un poco más feliz fue que Wen Dongjun se hospedaba en un hotel. No había nadie que los molestara. Feng Yu abrazó a Lina. ¿Por qué no me siguen al gobierno de la ciudad? Debería terminar mi trabajo en los próximos 2 días. Yo creo que no. No tengo nada que hacer ahí. Deberías volver hoy más temprano. Prepararé la cena. Lina se estaba comportando como su esposa y ayudó a arreglar la camisa de Feng Yu. Feng Yu le besó la frente, le dio un golpe juguetón en el trasero y se fue con una risa malvada. Las cosas habían ido según el plan de Feng Yu. Ivanov ya había caído en su trampa. Ivanov no tenía forma de escapar. Feng Yu comprende más sobre la situación en Rusia de lo que Ivanov sabía sobre China. Incluso el alcalde y el teniente de alcalde participaron en esta trampa. Sería difícil para Ivanov no morder el anzuelo. ¿Y la oferta del equipo australiano tenía una duración de 7 años? ¿Pueden dejar que Beam City arriende más de 50.000 hectáreas de buenos campos? ¿Las cifras exactas dependerán de Beam City para decidir? ¿Todavía ofrecen préstamos a bajo interés? ¿Los agricultores también pueden cultivar las tierras allí sin supervisión? Los agricultores solo tienen que pagar el 50% del alquiler por adelantado y el resto al final del año. Ivanov escuchó la oferta del australiano del traductor Zhou y frunció el ceño. Las condiciones ofrecidas por Australia eran demasiado buenas. Si fuera los funcionarios de Beam City, también elegiría Australia. También podría proporcionar tales condiciones a excepción del alquiler. Rusia necesita urgentemente esta suma de dinero. Fue para resolver los problemas financieros de su gobierno. Ivanov llamó a sus 2 ayudantes a su habitación para conversar. Decidieron mejores condiciones para Beam City. Si igualaban la oferta de Australia, Beam City seguramente los elegiría ya que estaban más cerca de Beam City y su país tenía una mejor relación con China. Actualmente, a muchos chinos no les gusta Australia debido a la candidatura a los Juegos Olímpicos. Y, señor alcalde, había vuelto a llamar y hablé con mis superiores. Sentimos que podemos ofrecer una duración de arrendamiento más prolongada. ¿Qué tal 7 años? Esta es la duración más larga que podemos ofrecer. El alcalde bajó la cabeza y vio que Feng Yu hacía la señal 8 con los dedos. 8 años. Si la duración es de 8 años, creo que aún podemos aceptarlo. Ivanov miró al traductor Zhou. El traductor Zhou estaba tocando su taza de té con ambas manos. Ivanov luego se volvió hacia sus ayudantes. Después de eso, asintió. Bien. Ambos podemos ponernos de acuerdo en 8 años. Pero dado que habíamos cedido en esta condición, ¿no debería Beam City dar alguna concesión sobre las otras condiciones? El alquiler debe pagarse por adelantado durante el primer año y al final de cada año subsiguiente. Los agricultores pueden utilizar su cosecha para pagar sus alquileres. Las tarifas de alquiler se basarán en la valoración de la tierra promedio de 3 años. Las tarifas de alquiler también deben ser como las propiedades. Debería incrementarse en un 10% cada año. El alcalde frunció el ceño. Es imposible que nos pongamos de acuerdo en un aumento del 10% cada año. Solo aceptaremos un aumento del 3% en las tarifas basadas en el primer año de alquiler. Podemos pagar el 50% de los alquileres por adelantado el primer año y el resto después de la cosecha en otoño. Sería difícil para nuestros agricultores toser tanto a la vez. Si nuestros agricultores tuvieran tanto dinero, no estarían dispuestos a trabajar en el extranjero. Podemos acordar el aumento del 3%. Pero debemos cobrar el alquiler por adelantado durante el primer año. Si los agricultores no tienen suficiente dinero, el gobierno de la ciudad de Bin puede ayudarlos. Si no acepta esta condición, entonces no hay razón para que sigamos con esta negociación. Ivanov miró en secreto al traductor Zhou y lo vio bebiendo su té. Ivanov se sintió aliviado. Eso significa que Beam City puede ceder en su condición. No tenemos tanto dinero. Ese es tu problema. No existe el uso de nuestra tierra sin pagar. A menos que esté de acuerdo con un aumento del 30% en el alquiler. El alcalde miró a Feng Yu. Parece que tendría que aceptar la propuesta de Feng Yu. Podemos usar otro método. Registraremos una empresa agrícola y usaremos esta empresa para arrendar las tierras de Rusia. La tierra se subarrendará a los agricultores. De esta manera, aliviará la presión financiera sobre nosotros. Multa. Pero esta empresa no puede ser una empresa totalmente privatizada. Por supuesto. No tenemos fondos suficientes y necesitaremos inversores.
Pero el gobierno de la ciudad de Bin seguramente será uno de los accionistas. Si ese es el caso, entonces no hay problema. Ivanov estaba emocionado. Si Bin City realmente creara una empresa, entonces no debería haber problemas para conseguir el primer alquiler. Además, no necesita cobrar las rentas por separado de los agricultores. Ya habíamos cedido mucho con esta condición. Deseo que ceda con la condición de los cultivos de la tierra. La tierra que cultivamos de forma silvestre no debe registrarse como nuestros campos. No deberíamos pagar impuestos. Creo que Rusia es lo mismo que nosotros. Esas tierras sin cultivar afectarán la cosecha, debido a las malas hierbas. Si nuestros agricultores todavía tienen que pagar impuestos, entonces estarían perdiendo dinero. No, no, no. Señor alcalde, esas tierras baldías también son tierra de Rusia. ¿Cómo pueden los agricultores no pagar impuestos si están plantando cultivos en nuestro suelo? Por supuesto, haremos algunas concesiones al respecto. ¿Qué tal el 50% de los impuestos? El primer año no debería haber impuestos y el segundo año, el 25% de impuestos. Después de eso, 50% de impuestos. No habrá cosecha durante el primer año en terrenos baldíos. Los agricultores no podrían cubrir el costo del cultivo. Ivanov habló con sus ayudantes y vio que no tenían objeciones. Al mismo tiempo, estaban mirando al traductor Yue. El traductor Yue jugueteaba con su taza de té. Multa. También estaremos de acuerdo en esto. Para la última condición, su lado debe arrendar al menos 100,000 hectáreas de campos. Puedo prometerles que tomaremos 50.000 hectáreas. Si tenemos las capacidades, ocuparemos más tierra. Un agricultor solo puede cuidar de 100 hectáreas como máximo. No podrían manejar nada más que eso. Tampoco es fácil conseguir 500 agricultores. También reclutaremos agricultores de las regiones circundantes. No tenemos ninguna razón por la que no queremos arrendarle más tierras. Quizás en ese momento, 100.000 hectáreas ni siquiera sean suficientes. Ivanov y su equipo sintieron que el alcalde también tenía sentido. Entonces todo debería estar arreglado. Deberían sellar este trato lo antes posible. Deben firmar este contrato ante los australianos. Pero en este momento, el alcalde tenía una nueva condición: préstamos. Espero que nuestros agricultores puedan interesarse por los préstamos gratuitos de Rusia. Sería demasiado difícil para un agricultor reunir suficiente capital para arrendar de 50 a 100 hectáreas. Incluso si el gobierno de la ciudad de Bim ayudara a estos agricultores, no deberíamos ayudar con todos los costos. Todavía necesitan comprar maquinaria agrícola, semillas, fertilizantes, pesticidas, etc. También necesitan gastos de subsistencia. Todos estos necesitan dinero. No es posible para nosotros ofrecer préstamos sin interés. Pero podemos ayudarlos a todos a obtener préstamos a bajo interés. El interés será el mismo que el de los agricultores rusos. Deben ser las mismas tasas de interés después de los subsidios de su gobierno. El alcalde enfatizó. No debería haber problemas con esto también. Entonces, ¿esto significa que hemos llegado a un acuerdo? Básicamente se puede considerar así. Finalizaremos los detalles por la tarde y luego podremos firmar el contrato. Esperamos con interés trabajar con usted. El alcalde se rió y extendió la mano. Esperamos nuestra cooperación también. Ivanov estrechó la mano del alcalde. Capítulo 385. Viejo Shu, estoy decepcionado contigo. Para acelerar la firma del contrato, Ivanov le dio a Translator Yue $20.000 adicionales. La mitad de los $20.000 fue para que su hermano frenara al lado de Australia. Esa tarde, ambas partes ultimaron los detalles menores. La negociación también fue tan tranquila como la mañana. Era tan suave que se sentía irreal. Durante las conversaciones en el pasado, el partido ruso fue arrogante y se negó a dar marcha atrás. Pero hoy, los rusos cedieron y bajaron sus condiciones en más de un 50%. Nadie sabe lo que pasó. Mucha gente pensó que era porque el alcalde había asistido personalmente a las conversaciones con los rusos. Durante la firma del contrato, apareció Zan Ruikian. Representó a la ciudad de Bin y firmó el acuerdo con Ivanov. Pero Zan Ruikian no parece estar satisfecho. Ivanov se reía dentro de su corazón. Australia casi le había arrebatado este trato. Afortunadamente, tenía un espía. Había gastado más de $100.000 y finalmente consiguió este trato, que valía más de $1 millón al año. La tierra de Rusia también se utilizará en su totalidad.
Lo más importante fue que las industrias relacionadas, como pesticidas, fertilizantes, etc., les darán ingresos adicionales. Rusia obtendría más de 10 millones de dólares de ganancias. Aunque 10 millones de dólares no se consideraron mucho para Rusia, no habrá campos abandonados en las 3 regiones cercanas a la ciudad de Vin. Este fue un gran logro político para Ivanov. Estas regiones también habían finalizado alguna otra cooperación con Vin City. Esta cooperación no valió mucho, pero mejoraría la relación entre China y Rusia. Después de que Ivanov y su equipo se fueran, el gobierno de la ciudad tuvo una pequeña celebración. Los que participaron en esta negociación fueron elogiados y recompensados. Pero Feng Yu no asistió. No estaba interesado en las recompensas. Participó en esta negociación porque no quiere que sus ganancias futuras se vean comprometidas por la selección rusa. Además, las celebraciones fueron para todos los funcionarios del gobierno. No le interesaba celebrar con ellos. Esa interpretación de canciones y bailes le resultaba demasiado aburrida. Después de todo, una chica bonita lo estaba esperando en casa. Después de la cena, cuando Feng Yu estaba abrazando a Lina y estaba a punto de hacer algo malo, escuchó el sonido de alguien abriendo la puerta. Tanto Feng Yu como Lina se sentaron rápidamente en el sofá. Feng Danjing se sorprendió cuando vio a Lina en el apartamento. Ella los miró a ambos con sospecha antes de girarse y se fue. Murmuró en voz alta. No es de extrañar que no vinieras a mi casa a cenar y te perdieras durante tantos días a pesar de haber venido a Vin City durante tantos días. Entonces, alguien ha estado cocinando para ti. Lina se sonrojó y golpeó a Feng Yu. ¿No dijiste que la hermana no tiene las llaves? Estamos estudiando en Beijing y mis padres no se quedan aquí. Alguien debe cuidar este apartamento. Tampoco esperaba que ella viniera en este momento. Pero ya ves, a mi hermana también le gustas. Ven, no pienses tanto. Te llevaré a la habitación. Y, alcalde, tengo la intención de ir a Beijing e informar a los superiores. Este acuerdo se firma con esta empresa agrícola, y eso significa que no solo la ciudad de Bin, sino incluso los agricultores de la provincia de Longjiang también pueden postularse. Ok. Yo había informado al alcalde provincial. Enviará a alguien contigo a Beijing. Este acuerdo no solo afecta a nuestra ciudad Bin. Esto concierne a toda la provincia de Longjiang. El alcalde de la ciudad de Bin también fue asistente del alcalde provincial. Este acuerdo también fue un logro político para él. Tenía muchas posibilidades de ser ascendido. Toc, toc, toc. Alcalde, el secretario del partido quiere verlos a usted y al vicealcalde Zhang en su oficina de inmediato. Dijo el secretario del alcalde. El alcalde y Zhang Ruijian se miraron. No estaban seguros de por qué el secretario del partido quería verlos. Habían informado al secretario del partido por la mañana. ¿Por qué quería volver a verlos? Ambos llegaron a la oficina del secretario del partido y vieron a otras 2 personas en la oficina. Uno era el teniente de alcalde Shu y el otro era el secretario de la Comisión de Fiscalización Disciplinaria. ¿Qué hacían aquí? Ven, toma asiento. Viejo Shu, puedes hablar ahora. El secretario del partido también estaba desconcertado. El viejo Shu había entrado en su oficina y dijo que tenía algo importante que decir. Pidió que estas pocas personas estuvieran presentes antes de anunciar. El secretario del partido no sabe lo que quería decir el viejo Shu. Pero el teniente de alcalde Shu había estado con el gobierno de la ciudad de Bin durante mucho tiempo, y el secretario del partido aún lo escuchará. El vicealcalde Shu miró a Zhang Ruijian y se burló con frialdad. Tú eres el que no está limpio, no me culpes. Teniente de alcalde Zhang, quiero preguntarle por qué sus conversaciones con los rusos fueron tan difíciles al principio, pero después de que el alcalde se hizo cargo de las conversaciones, ambas partes pueden llegar a un acuerdo tan rápido. Zhang Ruijian miró al alcalde y se volvió hacia el vicealcalde Shu. Tal vez fue porque el alcalde es más capaz que yo. Oh. Incluso si esto es cierto, pero como teniente de alcalde ejecutivo, sus capacidades no deben estar demasiado lejos del alcalde. ¿Pasa algo a espaldas de todos? Dijo el teniente de alcalde Shu. No puede decir que Zhang Ruijian fuera tan capaz como el alcalde. Esto enojaría al alcalde. Zhang Ruijian frunció el ceño. Teniente de alcalde Shu, lo que está tratando de decir. ¿No lo entiendes? Bien, ya que te niegas a admitirlo, lo diré y se lo diré a todos aquí. Le pregunto, el traductor Yue del Departamento de Asuntos Exteriores vino a su oficina hace unos días con una bolsa grande. Así es. ¿Te dejó su bolso cuando salió de la oficina? ¿La bolsa contiene dinero? El vicealcalde Shu sonrió con frialdad. Sí.
Esa bolsa contiene dinero en efectivo. ¿Qué pasa? Respondió Zhang Ruiqian. El teniente de alcalde Xue tenía una expresión emocionada en su rostro y dijo en un tono severo. ¿Qué pasa? ¿Aceptas sobornos? La ley de nuestro país establece claramente que esto es ilegal. Estás infringiendo la ley. No eres apto para ser el vicealcalde ejecutivo de la ciudad de Bing. El vicealcalde Xu estaba esperando que el secretario del partido y el alcalde golpearan la mesa con enojo y que el secretario de inspección disciplinaria suspendiera los deberes de Zhang Ruiqian. Pero después de esperar casi 30 segundos, la oficina seguía en silencio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estaban enojados el secretario del partido y el alcalde? Esto era corrupción, y Zhang Ruiqian lo había admitido. Si todos ustedes no quieren castigar a su colega, todos pueden informar a los superiores. Basándome en mi experiencia y en mi denuncia de la corrupción de Zhang Ruiqian, debería ser ascendido. Espera, ¿por qué estas personas me miran como si fuera un idiota? Viejo Shu, somos conscientes de esto y el dinero ya está depositado en la cuenta de la ciudad. Ese dinero fue el pago de los rusos por su alojamiento en la ciudad de Bing. Zhang Ruiqian nunca se embolsaría ese dinero. Depositó ese dinero en la cuenta de la ciudad como pagos. El secretario del partido y el alcalde lo sabían. Imposible. ¿Cómo puede ser este pago por su alojamiento? Después de decir esto, el teniente de alcalde Shu lamentó. Le estaba respondiendo al número 1 de la ciudad. Pero como había mencionado esto, si no puede derribar a Zhang Ruiqian, estaría acabado. Además, hay otro problema. ¿Por qué se le permitió a Feng Yu invertir en esa empresa agrícola que había firmado el acuerdo con los rusos? Zhang Ruiqian y Feng Yu están cerca el uno del otro. No me digas que ninguno de los dos tuvo transacciones secretas. Jajaja, veré cómo tú, Zhang Ruiqian, te explicas. El alcalde negó con la cabeza. Viejo Shu, ¿cómo puede usted, como funcionario experimentado, creer en oír decir y acusar a otros antes de descubrir la verdad? Ya habíamos informado sobre esta empresa agrícola a los superiores y fue aprobada. Todos en el comité provincial estuvieron de acuerdo. La ciudad no podía sacar tanto dinero para establecer esta empresa y necesitábamos la ayuda del gerente Feng. Además, esta idea de la agricultura en Rusia también fue creada por el gerente Feng. Fue él quien se puso en contacto primero con el gobierno de Rusia. Según sus afirmaciones, eso significa que se sospecha que todos tenemos tratos secretos con el gerente Feng. El vicealcalde Shu se quedó sin palabras. ¿Por qué el secretario del partido y el alcalde se pusieron del lado de Feng Yu? ¿Qué tenía de bueno Feng Yu? El secretario del partido miró al vicealcalde Shu. Estás pensando en apuñalar por la espalda a tus colegas y ascensos cuando deberías concentrarte en tu trabajo. Creo que no eres apto para estar en tu puesto actual. Viejo Shu, estoy decepcionado contigo. El teniente de alcalde Shu escuchó esto y sus piernas se debilitaron. Este era el máximo líder del gobierno de la ciudad. Su carrera con el gobierno había llegado a su fin, capítulo 386. Es difícil establecer un hospital al día siguiente, Lima regresó sola al distrito. Se negó a permitir que Feng Yu la enviara de regreso. Feng Yu estaba de mal humor. Su hermana había interrumpido su vida sexual. Oh, ¿estás aquí en mi casa para comer? Pensé que alguien estaba cocinando para ti. Feng Daniying miró a Feng Yu antes de ir a la cocina de buscar utensilios. Hermana, ¿puedes ocultarle esto a mamá y papá? Bribón. ¿Qué edad tienes si te atreves a traer una chica a casa? ¿Y si queda embarazada? ¿Puedes continuar con tus estudios? Entonces no asistiré a la escuela. Quise decir que interrumpiré durante un año y continuaré mis estudios después de eso. Feng Yu vio que el rostro de su hermana cambió y rápidamente corrigió su declaración. Será mejor que tengas cuidado y la trates bien. Si sé que la traicionas, le pediré a papá que te rompa las piernas. Feng Yu se estremeció. Nadie debe saber lo ocurrido en Moscú. Hermana, ¿dónde está el cuñado? ¿Por qué no ha vuelto a almorzar? Feng Yu estaba desconcertado. Su cuñado ya había delegado todo su trabajo a sus subordinados y ¿por qué seguía tan ocupado? Su cuñado había invitado a los líderes a almorzar. Necesita hablar con ellos sobre la aprobación para establecer el hospital. ¿Los superiores todavía no han aprobado el hospital? Feng Yu se sorprendió. Su cuñado le había dicho que había recaudado suficiente dinero para instalar el hospital el año pasado, antes del Día Nacional. Habían pasado 3 meses. ¿Cómo es que todavía no se aprobó? Feng Daniying frunció el ceño. Es demasiado difícil montar un hospital.
Necesitamos obtener aprobaciones de muchos departamentos. Todavía tenemos que visitarlos uno tras otro en la secuencia correcta. Su cuñado había estado ocupado obteniendo las aprobaciones durante los últimos meses. Incluso renunció a la oportunidad de expandir su negocio de logística. Feng Yu frunció el ceño. ¿Por qué ustedes dos no me contaron sobre esto? Puedo ayudar. Más tarde le preguntaré a mi cuñado en qué departamento se encuentra ahora. Feng Yu le había hecho una gran ayuda al gobierno de la ciudad. Si habla con Zhang Ruiqian, no debería haber problemas para obtener las aprobaciones para el hospital. Después del almuerzo, Feng Yu llevó a su sobrino pequeño y jugó con él, mientras su hermana lava los platos en la cocina. Llama al tío. Llama al tío y te compraré dulces y chocolates. El sobrino pequeño de Feng Yu tenía ahora más de un año. Su sobrino miró a Feng Yu con sus grandes ojos y se rió. De vez en cuando, su sobrino babeaba y la cara de Feng Yu estaba cubierta con la saliva de su sobrino. Feng Yu sostuvo a su sobrino sobre su cabeza y dejó que su sobrino se sentara sobre sus hombros. Lo llevó por la casa. Feng Yu vio a su sobrino reír antes y se sintió feliz. Pero ahora, pensó que su sobrino se estaba riendo de él. Y Feng Yu devolvió a su sobrino a su hermana y regresó a casa para limpiar. Cuando salió de la ducha, escuchó que alguien tocaba la puerta. Feng Yu miró a través del visor de la puerta y vio a su cuñado. Cuñado, has vuelto. ¿Cuánto has bebido? ¿Qué rato? Sis te había preparado una sopa para que te refresques. Te lo traeré. Quédate aquí. Feng Yu ayudó a su cuñado a sentarse en el sofá y luego se acercó a la unidad de su hermana para tomar un plato de sopa. Suspiró y... ¿Qué es todo tan difícil? Cuñado, ¿se trata de la aprobación del hospital? Deberías haberme dicho sobre esto. Soy bastante cercano al alcalde Zhang y él puede ayudarlo. Anteriormente estuvo a cargo de la educación y la salud. Li Shiqian estaba deprimido. Parecía que lo habían obligado a beber. Maldita sea, ¿algunas personas se atreven a meterse con mi cuñado en Bing City? Descubriré quién es esta persona y le daré una lección. Li Shiqian hizo un gesto con la mano. No. Hay un problema con las políticas. Si queremos montar un hospital, debemos contratar médicos. El decano también debe tener las calificaciones y la experiencia. No solo eso, todavía necesitamos la aprobación de diferentes departamentos y no podemos perder ni un solo departamento. Me había acercado a algunos médicos. Les había ofrecido salarios más altos que otros hospitales, pero simplemente se niegan a venir a ayudarme. Todos trabajan en los hospitales gubernamentales. El nuestro es un hospital privado. Estos médicos no tienen un cuenco de arroz de hierro si se unen a nosotros. Hasta la fecha, solo había contratado a 2 médicos jóvenes. Quería pedirle al departamento de salud que cerrara un ojo y concediera la aprobación. Sin embargo, se negaron. Li Shiqian vertió todas sus quejas a Feng Yu, y Feng Yu entendió que no eran las personas las que le dificultaban las cosas a Li Shiqian. De hecho, hubo un problema con los procedimientos. Feng Yu podía entender la necesidad de procedimientos tan estrictos. El gobierno no puede permitir que nadie instale hospitales como quiera. Después de todo, la vida de las personas estaba en juego. No poder contratar médicos fue un problema. En esta era, la gente prefería conseguir un trabajo de plato de arroz de hierro con beneficios sociales. En un hospital, los sueldos de los médicos eran todos del gobierno. El hospital nunca cerrará, y los hospitales tuvieron los mejores beneficios entre todas las unidades gubernamentales. Si los médicos se unieran a una empresa privada, podrían recibir salarios más altos. Pero renunciarán a sus beneficios como apartamentos individuales, casas asignadas cuando se casen, pensiones, etc. Esos 2 médicos jóvenes que aceptaron unirse al hospital de Li Shiqian tenían sus propias casas y necesitan dinero. Querían ganar más en los próximos 2 años. Sus familias también tenían conexiones. Incluso si las cosas no funcionan aquí, sus familias también podrían hacer uso de sus relaciones para conseguirles otros trabajos. TSKI. Feng Yu apretó los dientes. También sintió que esto no era fácil de resolver. La pensión de jubilación fue fácil de liquidar. Con Winnan Rain Logistics cerca, su cuñado puede prometerles a los médicos lo de sus pensiones. Esos médicos deben creerle a su cuñado, y esto puede incluirse en el contrato de trabajo. Pero no fue fácil asignar una casa a los médicos. Esas unidades gubernamentales no necesitan pagar cuando utilizaron tierras del gobierno. Si Feng Yu comprara un terreno y construyera viviendas en el terreno, sería demasiado caro.
Si no hubiera casas o apartamentos para solteros para asignar a los médicos, no debería poder atraer a otros médicos para que se unieran a su hospital, incluso con salarios altos. Sin médicos calificados, no había forma de que Li Shiqian pudiera establecer un hospital. No era como la era del futuro en la que los médicos calificados solo necesitan tener la licencia para ejercer y tener 5 años de experiencia trabajando en un hospital de nivel 2. Solo este problema de reclutamiento de médicos fue un dolor de cabeza para Feng Yu. Solo podía ofrecer altos salarios a los médicos de los hospitales gubernamentales. Pero esos médicos calificados superiores eran todos líderes en los hospitales. ¿Se unirán a un hospital privado? Incluso si se les ofreciera una posición más alta, se sentirían como si estuvieran perdiendo. A esos líderes de los hospitales gubernamentales también se les pueden asignar casas y automóviles del gobierno. Pero no importa que, Feng Yu todavía quería intentar reclutarlos. Cuñado, cálmate primero. Discutamos esto. ¿Cuánto va a invertir en este hospital y cuánto piensa ganar en un año? Li Shiqian hizo un gesto con la mano. Estoy invirtiendo 10 millones de RMB. Esto debería ser suficiente. Nunca había pensado en ganar dinero con este hospital. Solo deseo que este hospital no tenga pérdidas. Feng Yu se frotó la barbilla. Si su cuñado solo tiene este requisito, entonces debería ser fácil. Espere. Parece que me olvido de algo. Hay un atajo para obtener la aprobación de este hospital. Capítulo 387. Habíamos sido dueños de un hospital todo este tiempo. Li Shiqian se estaba quedando dormido y Feng Yu lo ayudó a llegar a la cama de la habitación de invitados antes de hacer algunas llamadas telefónicas. Después de colgar el teléfono, Feng Yu sonrió. El problema estaba resuelto. Por las noches, Li Shiqian se despertaba. Sacudió la cabeza pensando dónde estaba. Cuando salió de la habitación y vio a Feng Yu, supo que estaba en el apartamento de Feng Yu. ¿Por qué estoy durmiendo aquí? Pensé que había vuelto a casa. Feng Yu. Debía estar borracho y había llamado a la puerta equivocada. Afortunadamente, no fue a la casa del otro vecino. Cuñado, ¿todavía recuerdas lo que me dijiste por la tarde? ¿Esta tarde? ¿Se trata de la creación del hospital? Sí. Dijo que está invirtiendo 10 millones de RMB en la creación de este hospital. Además, no le importa no obtener ganancias siempre que no tenga pérdidas. ¿Es esto realmente lo que piensas o estás borracho? Feng Yu preguntó seriamente. En realidad, Feng Yu pensó que de 3 a 5 millones serían suficientes para establecer un hospital. 10 millones de RMB en esa época eran más que suficientes para establecer un hospital de lujo. También fue suficiente comprar ese equipo médico que no tiene el hospital gubernamental. ¿De qué tonterías estás hablando? Realmente quise decir lo que dije. El año pasado, el resto y yo habíamos ganado mucho dinero. Había ganado decenas de millones. ¿Qué hay de malo en gastar 10 millones de RMB para montar un hospital para tu hermana? Si tu hermana está feliz, yo soy feliz. No importa si puedo ganar dinero con el hospital. Pero es demasiado difícil obtener la aprobación para establecer un hospital. Puedo estar seguro si piensas de esta manera. Pero, ¿quién dijo que administrar un hospital haría perder dinero? Ah, ¿el hospital todavía puede ganar dinero? Preguntó Li Shiqian. ¿Crees que todavía son los viejos tiempos en los que todas las clínicas se establecían con fines benéficos? Si los médicos fueron capaces y el hospital pudo vender algunos medicamentos, el hospital no sufrirá pérdidas. La medicación era una industria rentable. Aparte de la medicina, el hospital puede posicionarse como un hospital privado de clase alta con algún equipo de diagnóstico médico avanzado y establecer algunas salas privadas de clase alta especialmente para altos funcionarios. Solo el negocio de los funcionarios sería más que suficiente para evitar que el hospital sufriera pérdidas. Esos funcionarios nunca fueron tacaños con su dinero. Después de todo, pueden reclamar sus gastos al gobierno. Estas personas estaban dispuestas a derrochar sus facturas de hospitalización. En la vida anterior de Feng Yu, había un jefe de aldea que viajó una gran distancia a Beijing para ver médicos. Había gastado más de 100,000 RMB por y su presión arterial alta. Aunque esto se descubrió después de que se jubiló y fue acusado en los tribunales. Sin embargo, antes de este incidente, nadie había mencionado esto. En lugar de permitir que otros ganen esta suma de dinero, también podríamos ganarlo nosotros mismos. Esta era la norma en esta era, y Feng Yu no tenía forma de cambiarla. Había muchas empresas en la ciudad de Bin y el área era grande. También estaba la cercana ciudad provincial.
Si este hospital se hiciera famoso, entonces vendrán muchos funcionarios gubernamentales para recibir tratamientos. Por supuesto, este hospital debe tener un equipo de diagnóstico avanzado del que carece otro hospital en la ciudad de Bing. Además, los pabellones deben sentirse cómodos con enfermeras y médicos atentos. Así es. Para esas personas, los médicos eran los menos importantes. Suspiro, es muy difícil montar este hospital. Fue muy difícil encontrar a alguien calificado para registrar este hospital. Esta persona debe tener un alto rango y nunca antes había recibido un diagnóstico erróneo. Los médicos experimentados que estaban dispuestos a unirse a nuestro hospital tenían malos antecedentes. No pueden registrar este hospital. Feng Yud dijo con orgullo. Cuñado, ¿olvidaste que nuestra familia tiene un hospital? ¿Eh? ¿Desde cuándo nuestra familia es dueña de un hospital? ¿Nuestro papá compró el hospital en el distrito? Los ojos de Li Shiqian casi se salieron. ¿Desde cuándo el suegro compró un hospital? ¿Por qué no me di cuenta de esto? ¿Qué hospital del distrito? ¿Te olvidaste de la compañía de maquinaria? ¿Compañía de maquinaria? ¿Estás hablando del hospital de empleados? Li Shiqian recordó de repente sobre esto. Así es. ¿Por qué no pensé en esto antes? The Machinery Company era anteriormente una empresa de propiedad estatal. En esta era, las empresas estatales con fábricas eran como una pequeña comunidad. Estas fábricas tienen sus propios departamentos de seguridad, vivienda y hospital. La compañía de maquinaria se había convertido en una sociedad accionaria, pero el hospital de empleados todavía existía. Todavía había algunos médicos de alto nivel en ese hospital. En el pasado, estos médicos no escuchaban a Feng Yu. Pero ahora, ya no eran empleados del Ministerio de Salud. Fueron asignados al hospital de la compañía de maquinaria. Aunque estos médicos todavía mantenían su rango en el gobierno y Feng Yu no puede simplemente pedirles que se vayan, sino que puede pedirle al Ministerio de Salud que reubique a estos médicos en otros hospitales. Estos médicos no estaban dispuestos a dejar el hospital de los empleados. Los beneficios que recibieron en el hospital de la compañía de maquinaria fueron los más altos en Bing City. No solo los salarios eran altos, sino que también había bonificaciones. Durante las fiestas, también hubo regalos. Muchos médicos habían querido unirse al hospital de la compañía de maquinaria, pero no pudieron. The Machinery Company no los necesita. La compañía de maquinaria contratará a médicos recién graduados de las universidades, y los médicos superiores del hospital los guiarán. También se dará prioridad a los descendientes de los trabajadores de la fábrica. No había vacantes para los médicos afuera. Incluso el cuñado del jefe del Ministerio de Salud fue rechazado. Li Ming de ahora tenía muchas autoridades, y además, si el Ministerio de Salud creara problemas para el hospital de la compañía de maquinaria, no podrían dejar el complejo de la fábrica en una sola pieza. ¿Qué? ¿No estás feliz? Somos la principal empresa de Bing City y la empresa que pagaba más impuestos. También somos una empresa conjunta con un empresario de Hong Kong. ¿Quieres meterte con un empresario de Hong Kong? Cuñado, hablaré con Li Ming de más tarde. Es necesario actualizar el equipo del hospital de empleados. Usted compra algunos equipos médicos avanzados que China no tiene y los usa para invertir en este hospital. Este hospital será privatizado. Li Shiqian se quedó boquiabierto. ¿El hospital también puede ser una participación? Feng Yu respondió con confianza. Por supuesto. Este hospital no puede considerarse un hospital gubernamental. Pertenece a la compañía de maquinaria. Dado que este hospital pertenece a una sociedad accionaria, también se puede convertir en un hospital accionista. Pero después de la conversión, no solo nuestros empleados y sus familias pueden visitar este hospital para recibir tratamientos, también debe estar abierto al público. Por supuesto, los empleados de nuestra empresa obtendrán subsidios como exención de tarifas de consulta o descuentos en medicamentos. ¿Quién tendrá la última palabra en este hospital? Usted. El hospital de The Machinery Company solo vale entre 800.000 y 1 millón de RMB. Está comprando equipos médicos por valor de 10 millones de RMB y ha contratado a algunos profesores para el hospital. Por supuesto, serás el director gerente. Espera, puedo gastar el dinero en el equipo, pero no puedo reclutar a esos profesores. Ni siquiera puedo contratar a esos médicos superiores. ¿Quién te pidió que robaras médicos de otros hospitales? Solo ve a las universidades. Hay muchos profesores en las universidades. Esas universidades también tienen sus propios hospitales. ¿Tienes el equipo médico más avanzado del mundo? ¿Crees que no se unirán a ti?
Li Shiqian se ilumina. Parece que este problema se resolvió y finalmente puede establecer un hospital para su esposa. Capítulo 388. ¿Por qué el hospital no puede ganar dinero? Durante la cena, Li Shiqian le contó con entusiasmo a su esposa lo que estaba a punto de hacer. No necesita preocuparse por el tema de la instalación del hospital. Solo necesita comprar el equipo médico más avanzado que no estaba disponible en China. También necesita contratar algunos especialistas y profesores para el hospital. Feng Yu le dijo a Li Shiqian que Fu Guangzhen podría ayudar a comprar el equipo médico. La familia Fu no solo tiene canales de distribución de ventas. También tienen avenidas para conseguir todo tipo de bienes. Aunque la familia Fu no hace negocios con equipos médicos, aún pueden comunicarse con las empresas de equipos médicos en Estados Unidos y Europa. Es una lástima que la Unión Soviética no tenga empresas de equipamiento médico y Feng Yu no pudo aprovecharlo. Ahora, los países de la ex Unión Soviética, como Rusia, estaban invirtiendo en sus infraestructuras básicas como educación, cultura y salud. Estos países ya no tienen equipos de segunda mano baratos para vender. Feng Yu discutió con Li Shiqian y decidió que comprarían el equipo médico relacionado con el cerebro más avanzado. No importa quién sea, siempre que la enfermedad afecte a los cerebros, estarían dispuestos a gastar mucho dinero. Esto fue especialmente así para los funcionarios gubernamentales y las personas ricas. A continuación, recibirán las máquinas de ultrasonido. El hospital estará ocupado con solo informar a los padres sobre el sexo de los bebés por nacer. Por supuesto, en otros 2 años, esto estaría prohibido. Pero toda política tendrá lagunas. En ese momento, al hacer los controles a las mujeres embarazadas, el médico puede decirles a las mujeres: miren, esta es la cabeza de su bebé, esta es la mano y este es el pene. La madre sabría que el bebé en su útero es un niño. Si el médico no mencionó el pene, significa que el bebé es una niña. En conclusión, solo necesitan comprar equipos costosos y poco comunes para el hospital. No necesitarían otro equipo ordinario, ya que otros hospitales gubernamentales también estaban equipados con ese equipo. No pueden utilizar este equipo como un punto de venta para su hospital. Además, estaba el tema de la venta de medicamentos. Estos no eran esos medicamentos comunes. Beam City también tiene una enorme fábrica farmacéutica. Las ganancias de los medicamentos comunes fueron demasiado bajas. Feng Yu quería vender esos suplementos para la salud, medicamentos o productos para la salud. Hubo muchas ganancias en esta industria. Aquellos que estaban dispuestos a comprar estos productos o medicinas eran personas adineradas. Incluso si estos productos fueran ligeramente efectivos, estas personas estaban dispuestas a comprar. Por supuesto, esto fue todo lo que planearon. Lo más importante fue que el ayuntamiento les dio el visto bueno para convertir el hospital de la compañía de maquinaria en un hospital accionario privado. Los hospitales privados ya habían aparecido desde que comenzaron las regiones. Pero ese hospital privado estaba ubicado principalmente a lo largo de las regiones costeras. Al principio, existían clínicas privadas. Luego, algunas personas decidieron juntar su dinero para establecer un hospital especializado privado. Después de eso, aparecieron los hospitales generales privados. Al igual que los problemas que enfrentaba Li Shiqian, a los médicos de los hospitales gubernamentales les resultó fácil establecer clínicas privadas. Pero si instalaran un hospital especializado con más de 10 camas, enfrentarían restricciones estrictas. Fue porque los hospitales del gobierno no estaban ganando dinero. De hecho, estos hospitales gubernamentales todavía necesitaban asistencia financiera del gobierno. Si hubiera más hospitales privados, esos hospitales gubernamentales enfrentarían más pérdidas y necesitarían más ayuda financiera del gobierno. Por esta razón, el Ministerio de Salud dificultó la obtención de aprobaciones por parte de los hospitales privados. Esto también fue para proteger los intereses de los hospitales gubernamentales. Algunas pólizas permiten hospitales privados. Eso significa que el hospital de la compañía de maquinaria se puede convertir en un hospital privado accionario. Pero cuando Feng Yu llegó al gobierno de la ciudad para buscar la ayuda de Zhang Ruiqian para obtener las aprobaciones, fue rechazado. Ese es el hospital de empleados de la compañía de maquinaria, ¿cómo se puede privatizar? Además, ¿cómo se puede convertir un hospital en una participación accionaria y su finalidad era generar beneficios? Todavía tienes conciencia. Zhang Ruiqian reprendió. ¿Por qué debería tener conciencia? Los médicos están utilizando su experiencia y el hospital necesita medicamentos y debe proporcionar instalaciones como quirófanos, salas, etc. para tratar a los pacientes.
¿Por qué no se les debería pagar por los esfuerzos que realizan? Desde los viejos tiempos, ¿qué clínica no gana dinero? ¿Me está diciendo que esos médicos no necesitan ganar dinero para sus familias? Feng Yu replicó. Eres irracional. Para evitar que los hospitales privados que buscaban ganar dinero, el gobierno estableció hospitales gubernamentales. El gobierno incluso brinda asistencia financiera a estos hospitales. Esto fue para asegurarnos de que todos puedan permitirse ver médicos. ¿Ahora me estás diciendo que quieres usar esto para ganar dinero? ¿De verdad eres tan pobre? Zhang Ruiqian miró a Feng Yu con desprecio. Es posible que otros no lo sepan, pero Zhang Ruiqian fue claro. De Machinery Company valía más de 1.000 millones de RMB. No estaba seguro de si Feng Yu era el hombre más rico de China, pero estaba seguro de que Feng Yu era la persona más rica de la ciudad de Bin y la provincia de Longjiang. Aparte de la compañía de maquinaria, Feng Yu todavía tiene los negocios de humidificadores y ventiladores sin aspas. Su familia todavía es propietaria de granjas de cerdos y fábricas de procesamiento de alimentos. ¿Cuál de estas empresas no obtenía grandes beneficios? Sin embargo, Feng Yu estaba pensando en hacer uso de un hospital para ganar dinero. Esto era demasiado malo. Feng Yu se quedó sin palabras. ¿Por qué debería dejar de ganar dinero cuando no me falta dinero? Además, esos hospitales gubernamentales tenían servicios terribles. La calidad de los médicos no fue buena. Cuando los ciudadanos se enferman, también eligen los hospitales para recibir tratamientos. Incluso los funcionarios del gobierno también deciden ir al mejor hospital de la ciudad de Bin cuando se enferman. El hospital que estoy instalando cobrará a los pacientes de acuerdo con la normativa. También se adherirá a las regulaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué está mal con eso? Además, también seré responsable de los empleados de la compañía de maquinaria y sus familias. Esos empleados y sus familias, incluidos los trabajadores jubilados, seguirán disfrutando de los subsidios cuando visiten el hospital. Abriremos el hospital al público y ganaremos algo de dinero con ellos. El dinero ganado ayudará a subsidiar a los empleados y sus familias, y también generará algunas ganancias para los hospitales. No será como esos hospitales gubernamentales donde los médicos pedían a las familias de los pacientes paquetes rojos antes de las operaciones. En esta era, los médicos darán pistas a los familiares de los pacientes sobre los paquetes rojos. El mes pasado, Bin City News también informó de una serie de incidentes al respecto. A pesar de que ese médico fue despedido del hospital, la reputación de los hospitales gubernamentales entre los ciudadanos había caído al punto más bajo. Incluso el gobierno se vio afectado. Algunas personas habían dicho que los paquetes rojos eran imprescindibles si solicita ayuda al gobierno. También hay que tratar a los funcionarios gubernamentales para las comidas. Este fue el llamado dar y recibir. Simplemente no entiendo. Dijo que quería una buena reputación y que había donado mucho dinero a las escuelas. ¿Por qué no puede hacer lo mismo por este hospital? Preguntó Zhang Ruiqian. Feng Yu miró hacia el techo. ¿Cómo puede ser esto igual? Había donado tanto a las escuelas de Bin City para devolverlo a mi ciudad natal. Esto también fue para mis padres. Pueden levantar la cabeza con orgullo cuando salen. Nuestro país también hizo mucho énfasis en la educación. También estoy siguiendo las llamadas de la nación. Pero nuestro país no dijo que los hospitales privados deben beneficiar a los ciudadanos y brindarles bienestar. Además, había donado a las universidades para la futura contratación de mis empresas. Cuando mis empresas necesitan contratar personal, todo lo que tengo que hacer es mencionar que mis empresas han donado los edificios escolares en sus universidades. Con las mismas ofertas, estas personas optarán por unirse a mis empresas incluso cuando nuestros competidores sean las agencias gubernamentales. Zhang Ruiqian se quedó sin palabras. Nunca había pensado que Feng Yu hubiera donado a la escuela por este motivo. Durante todo este tiempo, tenía mucho respeto por Feng Yu. Pero ahora, se dio cuenta de que Feng Yu era un verdadero hombre de negocios. Cada centavo que sale de su bolsillo tiene un motivo. Capítulo 389. El mejor hospital de la ciudad de Bin. Ya que es así, ¿por qué me pides ayuda? Vaya al Ministerio de Salud o la Oficina de Comercio e Industria y obtenga sus aprobaciones. Líder, deje de bromear. Me avergüenza demasiado mencionar la eficiencia de esos departamentos. Hace 2 años, usted pidió al comité nuevas políticas para que los agricultores renunciaran a sus granjas. Bin City no pidió al gobierno ni un centavo y aún pudo resolver el problema de los ingresos de los agricultores. Pero, ¿qué pasó al final? El comité dijo que estaban ocupados y le pidió que regresara el año pasado.
Este hospital es el mismo. No se nos considera un hospital del gobierno y el gobierno nunca nos había brindado ninguna ayuda financiera. Era la compañía de maquinaria la que estaba financiando el hospital. Zhang Ruiqian se quedó sin habla. ¿Quién les dijo que el comité era ineficiente? Los funcionarios del gobierno provincial todavía estaban discutiendo con el comité. Estoy de regreso aquí para terminar mi trabajo. Regresaré a Beijing en unos días. El hospital de empleados de la compañía de maquinaria no se abrió al público y ¿por qué el gobierno de la ciudad debería brindar ayuda financiera? Así es. Este hospital no está bajo la jurisdicción del gobierno de la ciudad. ¿Qué hay de malo en convertir el hospital en una participación accionaria y obtener beneficios? Lo más importante es que invertiremos 10 millones de RMB para comprar el mejor y más avanzado equipo médico para este hospital. Una vez que tengamos el equipo, también beneficiará a toda la ciudad y provincia. ¿Cuánto estás invirtiendo? Al menos 10 millones de RMB. Mi cuñado, el propietario de Win Rain Logistics, lo había dicho él mismo. Incluso si no puede reunir el dinero, le pediré a Taiwan Trading que cubra el déficit. Si no, puedo dejar que la compañía de maquinaria haga esta inversión. No olvide que la ciudad tiene acciones en la compañía de maquinaria. Eso significa que la ciudad también necesitará sacar dinero para esto. Sin embargo, esto solo puede beneficiar a los empleados de Machinery Company. Deja de intentar engañarme. ¿Solo ese pequeño hospital necesita tanta inversión? ¿10 millones de RMB? ¿Qué equipo está comprando? Máquinas de exploración cerebral, máquinas de exploración abdominal, equipo de exploración de tórax. MRI, que también se llama imágenes por resonancia magnética. Una máquina de resonancia magnética cuesta al menos 3 millones de RMB. Creo que solo hay un gran hospital en Bin City que tiene una máquina de resonancia magnética de segunda mano. Ese también es un modelo antiguo. Compraremos la máquina de resonancia magnética más nueva y mejor del mercado. También estará la máquina de tomografía computarizada. Obtendremos el mejor escáner de TC en espiral de Siemens. Esto también costará al menos 3 millones de RMB. La máquina de radiografía digital directa también costará 2 millones de RMB. También está la máquina de angiografía. Son unos 2 millones de RMB. También hay un escáner PET. Esto permitirá a los pacientes detectar el cáncer en una etapa temprana. Esto también costó alrededor de 3 millones de RMB. Si estamos obteniendo estos equipos y no pensamos en formas de ganar dinero, entonces sufriremos algunos millones de pérdidas cada año por su mantenimiento. ¿Quiere que Machinery Company pague por estas pérdidas? ¿Estas máquinas son tan caras? Zhang Ruiqian no esperaba que los equipos médicos costaran tanto. Por supuesto. Estas empresas habían invertido mucho dinero para desarrollar estas máquinas. Estas empresas todavía necesitan obtener beneficios. Además, necesitan innovar y desarrollar nuevas máquinas constantemente para beneficiar a la humanidad. Estas empresas, como Siemens y Philips, eran las mejores empresas extranjeras en esta industria. No había forma de que las empresas chinas actuales produjeran estas máquinas. Esos extranjeros habían estado utilizando este tipo de instalaciones avanzadas para tratar enfermedades. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Ahora te había contado sobre esto. ¿Está dispuesto a permitir que uno de nuestros hospitales gubernamentales compre el equipo más barato? Feng Yu estaba hablando tonterías. El escáner PET-CT de Siemens aún estaba en fase de investigación. Ahora no existía tal cosa en el mercado. Ahora, solo el escáner CT doble espiral estaba disponible en el mercado. Feng Yu había inventado todo esto para asustar a Zhang Ruiqian. Por supuesto, Feng Yu había decidido comprar el escáner de resonancia magnética y tomografía computarizada para el hospital. Estas máquinas se utilizarán para promover el hospital. HMMMI. Los precios para usar estas máquinas no serán bajos también. Después de haber comprado estas máquinas, ¿pueden los otros residentes de la ciudad de Bin usar estas máquinas para sus chequeos y tratamientos? ¿Equipar uno de los hospitales gubernamentales con este equipo? ¿Cómo puede ser esto posible? Una vez que se equipó un hospital con esta máquina, el resto de hospitales también lo querrán. Si este hospital estuviera equipado con un escáner de tomografía computarizada en espiral, el otro hospital exigiría una máquina de resonancia magnética. Al final, le costará al gobierno de la ciudad al menos decenas de millones. La ciudad no tiene tantos fondos. Feng Yu asintió. Siempre que estén dispuestos a pagar. Estas máquinas son costosas y se necesitan mucho mantenimiento.
Los cargos no serán baratos. Además, nuestro hospital introducirá chequeos corporales completos. Utilizaremos estas máquinas para comprobar si hay alguna dolencia durante los controles. Alcalde Zhang, ¿quiere dejar que el funcionario del gobierno de la ciudad vaya a estos controles corporales? Puedo darte un descuento si te registras como grupo. Deje de intentar hacer negocios con el gobierno de la ciudad. Nuestros hospitales gubernamentales nos brindan chequeos corporales gratuitos. No necesitas preocuparte por esto. Zhang Ruiqian puso los ojos en blanco y continuó. Esto significa que su hospital cobrará a los pacientes tarifas muy altas. ¿No tiene miedo de que los residentes se desanimen por los altos cargos y no vayan a su hospital para recibir tratamientos? Ese es mi trabajo, preocuparme por esto. Me atrevo a invertir tanto dinero, eso significa que no tengo miedo de perder. Feng Yu respondió como un verdadero magnate. Zhang Ruiqian se burló con frialdad. Ahora 10 millones de RMB es como un cambio suelto para ti. ¿Cómo puede ser esto posible? Estoy pensando que incluso si el hospital está sufriendo pérdidas, los empleados de Machinery Company todavía se beneficiarán de esto. Solo necesito que hable con el Ministerio de Salud y la Oficina de Comercio e Industria. Necesito que sigan sus procedimientos. ¿Seguir los procedimientos? Zhang Ruiqian miró fijamente a Feng Yu. ¿Crees que no sé cómo funcionan esos departamentos? Una vez que hable con ellos, definitivamente acelerarán los procesos, y las aprobaciones se darán incluso. Oh, sí, nuestro hospital contratará profesores y especialistas de las universidades periódicamente. Nuestro hospital será una combinación de hospital de medicina occidental y oriental. Esos profesores habían pasado la mayor parte de su tiempo dando conferencias y ahora rara vez ven pacientes. Nuestro hospital ayudará a la ciudad a formar nuevos médicos. Esto también se puede considerar ayudar a los residentes de la ciudad. ¿Crees que puedes contratar a esos profesores? Todas sus universidades tienen sus propios hospitales. ¿Crees que se unirán a tu hospital? Zhang Ruiqian no cree en Feng Yu. A menos que Feng Yu use su riqueza para contratar a estos profesores, si no, no había ninguna razón por la que esos profesores se unieran al hospital de Feng Yu. La respuesta de Feng Yu fue realmente usar altos salarios para contratar a esos profesores. Las máquinas avanzadas pueden permitir que esos profesores enseñen a sus estudiantes una vez cada semestre. Con los profesores atendiendo a los pacientes, los gastos de consulta también serán más elevados. Feng Yu también establecería una gran farmacia tradicional china para esos médicos chinos. Feng Yu también le había pedido a Fu Guangzhen que lo ayudara a comprar esos antiguos libros de medicina para que los médicos chinos hicieran investigaciones. Sus tarifas de consulta tampoco serán bajas. Feng Yu sabía que uno de los médicos de medicina tradicional china era un experto en ortopedia. Pudo detectar fracturas con solo tocar a los pacientes. También era lo mismo que usar máquinas de rayos X. Tenía muchos pacientes. También había algunos remedios tradicionales chinos que eran mejores que la medicina occidental. Por ejemplo, ginseng. Los países occidentales habían investigado sobre el ginseng y habían descubierto que los valores nutricionales del ginseng eran aproximadamente los mismos que los de una zanahoria. Pero el ginseng podría salvar vidas en la medicina china. ¿El hospital sufrirá pérdidas si estos profesores cobran altas tarifas de consulta? ¿Cómo puede ser esto posible? Este fue considerado un hospital especializado. Los médicos ordinarios cobran 50 centavos por consultas y esos especialistas cobrarán más de 5 RMB. Esos famosos especialistas cobran más de 10 RMB por consultas. ¿Crees que fue caro? Entonces puede optar por buscar otros médicos. Con esos profesores sentados en las salas de consulta, los pacientes nunca buscarán médicos ordinarios. Los pacientes que busquen tratamientos elegirán a los mejores médicos disponibles. En la vida pasada de Feng Yu, aquellos que querían buscar tratamientos del especialista tenían que tomar un número y esperar semanas. Este escenario partirá de este hospital. Este será el mejor hospital de Beam City. Capítulo 390, petición. Incluso después de que Feng Yu mencionó los muchos beneficios de la reestructuración del hospital, Zhang Ruiqian todavía no accedió a ayudarlo. Dado que dijo que hacer esto no estaba en contra de las regulaciones, vaya al Ministerio de Salud y la Oficina de Comercio e Industria para buscar las aprobaciones usted mismo. No estoy familiarizado con esto. Esos departamentos seguirán los procedimientos para otorgar aprobaciones. Si todos sus documentos estuvieran en su lugar, no tienen motivos para retrasar las aprobaciones. Si había algún problema con sus materiales o procedimientos, entonces era normal retener la aprobación.
Deja de molestarme. Según la comprensión de Zhang Ruiqian de Feng Yu debería haber comprado el equipo médico. Incluso si al final no se otorgaron las aprobaciones, el equipo aún se enviará a Bin City. Feng Yu seguirá instalando el equipo en ese hospital. Cuando eso suceda, el gobierno de la ciudad puede hacer sus maravillas en secreto y permitir que ese hospital se abra al público y al mismo tiempo mantener los cargos actuales. Feng Yu miró a Zhang Ruiqian y sonrió con picardía. Líder, no me culpes si las cosas se salen de proporción. Zhang Ruiqian sintió que su párpado temblaba. Te lo advierto. No hagas nada imprudente. De lo contrario, incluso si su hospital cumplió con los requisitos, todavía no otorgaré las aprobaciones. Feng Yu se volvió y se fue. Todavía tiene un truco bajo la manga. Si usaba este truco, afectaría a todos los oficiales. ¿Y ingerente Feng, qué dijo? ¿Se reestructurará el hospital de nuestros empleados? ¿Cómo se reestructurará? Accionado. Las ganancias del hospital se pagarán a los accionistas como dividendos. Nuestros empleados seguirán disfrutando de los mismos beneficios sociales que antes. Quizás sus beneficios sean aún mejores. Después de la reestructuración, abriremos el hospital al público. Hay algunos barrios cercanos, y les garanticé que en el futuro vendrán a nuestro hospital personas de la ciudad, la provincia y hasta las provincias cercanas. ¿Eh? ¿Cómo puede ser posible? Aunque nuestro hospital no es demasiado antiguo, todavía no se puede comparar con los demás hospitales de la ciudad. Sería imposible que la gente de la ciudad visitara nuestro hospital. ¿Cómo puede venir aquí toda la provincia para recibir tratamiento? Li Ming le conocía el hospital de adentro hacia afuera. Este hospital de empleados era solo un hospital comunitario básico. Solo había unas 30 camas, y esos hospitales más grandes tenían al menos unos cientos de camas. Es porque contaremos con el equipo de diagnóstico más avanzado. Tendremos al profesor más profesional como nuestros médicos. Nuestro hospital tendrá el mejor ambiente y personal atento. Hablaré brevemente sobre los cambios en el hospital y puede pedirles comentarios a esos empleados. Pregúnteles si están de acuerdo con los cambios. Cuando el sindicato le contó la noticia al representante de los trabajadores, el representante se puso en pie de alegría. ¿Qué idiota rechazará esta propuesta? Su hospital tendrá el equipo médico más reciente y avanzado, y la compañía de maquinaria no necesita desembolsar un solo centavo. El bono de fin de año de los trabajadores tampoco se verá afectado. Si los trabajadores se enferman, seguirán pagando las mismas tarifas subsidiadas. Si fuera una enfermedad grave, también podrían reclamar hasta el 80% de la factura médica total. Lo mismo ocurrió con los familiares de los trabajadores y con los trabajadores jubilados. No tienen que pagar los gastos de consulta y los gastos de medicación, operación y sala estaban fuertemente subvencionados. Abrir el hospital al público. No hay problema. De todos modos, no hubo muchos trabajadores que se enfermaran. La apertura al público puede incrementar las ganancias del hospital. De esta manera, la compañía de maquinaria no necesita financiar el hospital. Esos fondos fueron de su bono de fin de año. Quien rechace esta propuesta debe ser un idiota. El representante de los trabajadores todavía preguntó cuándo llegarán los nuevos equipos. ¿Cuándo empezarán los profesores a atender pacientes? Algunos de los trabajadores mayores enfermos esperaban con ansias esos especialistas. Pero en este momento, se les dijo a los trabajadores que esto era solo una propuesta y que podría no ser aprobada. Los trabajadores estaban furiosos. ¿Qué significa esto? ¿Estás tratando de engañarnos? Nos había dicho tanto y ahora nos dice que es posible que no se implemente. La gente del sindicato explicó que no es que no quieran implementar esta propuesta. El cuñado del gerente Feng había preparado el dinero, pero el gobierno de la ciudad no quiere aprobar esta propuesta. No había nada que pudiera hacer la compañía de maquinaria. ¿El ayuntamiento no quiere dar el visto bueno? ¿Por qué no aprueban esta propuesta? Tampoco estamos pidiendo dinero al gobierno de la ciudad. La compañía de maquinaria era la empresa más grande de la ciudad y los trabajadores habían pasado la mayor parte de su vida trabajando en esta fábrica. El gobierno había reestructurado la Machinery Company de una empresa de propiedad estatal a una participación accionaria. Los trabajadores habían pasado de ser empleados de empresas estatales a empleados de empresas privadas. No presentaron ninguna queja porque sus salarios habían aumentado después de la reestructuración. Pero a otras empresas estatales no les fue bien después de su conversión, y la ciudad había gastado gran parte de los impuestos para ayudar a esas empresas.
Los trabajadores de la compañía de maquinaria eran los que habían estado contribuyendo al gobierno de la ciudad durante todo este tiempo. ¿Por qué a los trabajadores de la compañía de maquinaria solo se les debe permitir contribuir a la ciudad y no se les debe permitir tener más beneficios? Solo mira este hospital. ¿Cuándo dio la ciudad un solo centavo para ayudar a este hospital? Esos líderes en el gobierno de la ciudad simplemente no quieren que los trabajadores de la compañía de maquinaria tengan mejores tratamientos. ¿Qué pueden hacer estos trabajadores? ¿Protesta en la ciudad? Li Mingde se sorprendió. ¿Organizar una protesta en la ciudad? Las cosas se exagerarán. Era el gerente general de la compañía de maquinaria, pero al mismo tiempo, también era un funcionario del gobierno. A pesar de que Feng Yu le había dicho que incluso si lo destituían del gobierno, la empresa aún lo emplearía. Pero para Li Mingde, todavía preferiría mantener ambas identidades. Si los trabajadores crearan problemas, Li Mingde estaría en problemas. El teniente de alcalde Shu, que lo había estado cuidando, se había metido en problemas y nadie en el gobierno de la ciudad podía ayudarlo a salir de este lío. Li Mingde habla inmediatamente con el representante de los trabajadores. Miró al jefe del sindicato. Quería que el jefe del sindicato pidiera la opinión de los trabajadores y no pidiera a los trabajadores que crearan problemas. El jefe del sindicato tenía una mirada inocente en su rostro. No sugirió esto. Son los trabajadores los que quieren protestar en el ayuntamiento. Él mismo tampoco sabía por qué los trabajadores se comportaban de esta manera. Entre la multitud de trabajadores, había un grupo de personas de la fábrica de motocicletas que se reunían. Anteriormente, estas personas estaban dispersas entre la multitud e instigaban a la multitud a realizar una protesta e incitar la ira de los trabajadores. De todos modos, sabían que esta propuesta era en beneficio de los trabajadores. El gerente Feng les había dicho que hicieran esto. El gerente Feng había dicho que todos deberían agruparse y luchar por sí mismos. Feng Yu apareció de repente. Todos, por favor, cálmense. Sé cómo se sienten todos ustedes. Pero si todos ustedes van a protestar, ¿qué pasaría con las fábricas? Hemos contribuido a la nación durante la mayor parte de nuestras vidas. ¿Quiere que otros digan que estamos haciendo todo esto solo para nuestro propio beneficio? Gerente Feng, ¿qué debemos hacer entonces? Feng Yu miró a ese trabajador. Estaba satisfecho con el desempeño de este trabajador. Más tarde debe recordar darle a este joven 10 RMB más. Feng Yu sacó una pancarta. Todos, miren esto. Esta es una petición firmada por todos los médicos, enfermeras y limpiadores de nuestro hospital. Estamos pidiendo el apoyo de la ciudad. No estamos haciendo nada ilegal. Solo queremos mejorar las instalaciones del hospital y brindar una mejor atención médica para todos. ¿Podemos también escribir una petición? También firmaremos una petición. Gerente Feng, gerente Li, esto no debería ser un problema, ¿verdad? Feng Yu sonrió y respondió. No hay problema. Mira. Allí hay una pancarta. Todos pueden firmar en ese banner. El gerente Li y yo transmitiremos todos sus pensamientos a los líderes de la ciudad. Li Mingde sintió que la esquina de sus ojos se movía. Esto era como en los viejos tiempos donde los campesinos escribían peticiones al emperador. ¿Realmente no habrá problemas? Peticiones era en realidad un nombre más agradable para obligar a esos funcionarios a estar de acuerdo contigo. Representa la actitud de la gente. Si no accede a nuestras demandas, haremos algo de lo que se arrepentirá. ¿Desde cuando el gerente Feng preparó estos carteles? ¿Cómo es que no me di cuenta? Además, ¿cuándo esas personas en el hospital firmaron en la pancarta? Había fracasado como director general de esta empresa. No era consciente de todas estas cosas que estaban sucediendo debajo de mis narices. Li Mingde no sabía que Feng Yu no solo les había pedido a los trabajadores que firmen la petición. Al mismo tiempo, alguien estaba pidiendo a las familias de los trabajadores que firmen una petición en apoyo de esta propuesta. Puede que no haya muchos trabajadores. Pero si incluye a los miembros de la familia de los trabajadores y los trabajadores jubilados, habría al menos entre 6.000 y 7.000 firmas. El gobierno de la ciudad no puede simplemente ignorar sus demandas. Fin del capítulo.